Bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar y juntos meditamos en esta reflexión. Gracias a los que ya se suscribieron y gracias a los que están compartiendo. ¿Sabes por qué debe colocar el rosario bajo la almohada? Bueno, te voy a decir por qué. ¿Y por qué debes de cargar tu rosario, su rosario, vuestro rosario todos los días? Bueno, también te lo voy a contar. Se recomienda guardar el rosario, aunque sea de los pequeños, debajo de la almohada. Desde que tomé esa costumbre, se me solucionan los problemas más fácilmente y es un buen método para los que tienen insomnio. Verán que amanecen con el rosario en las manos y han tenido un buen descanso. Las acciones con sentido cobran más fuerza cuando se sabe de su origen. Una hermosa historia a que tú tampoco conocías es la historia del rosario. Yo siempre me preguntaba a quién se le habrá ocurrido repetir las Aves Marías tantas veces, qué sentido tiene, etcétera, etcétera, y otras preguntas más que tenía. Ahora se comprende, y cada vez que lo rezan y que lo rezo, porque yo rezo mi rosario todos los días, a veces rezo 4 rosarios, depende de la situación. Y como les digo, el Padre Pío rezaba 50 rosarios al día. Acabo de conocer una señora que tiene 12 nietos y reza un rosario por cada uno de sus nietos y por sus hijos. Reza muchos rosarios. Y probablemente hace así, pero ella ya debe ser una viejita. Sí, es una ancianita, pero hay ancianitas que en vez de estar rezando ponen a verse otras cosas que no son buenas para ellas. Y cuando tú eres joven y quizás no tienes todo el tiempo de rezar 15, 20 rosarios al día, como el Padre Pío o otros santos, pero puedes rezar uno y bien rezado. Te puedes levantar más temprano y rezarlo o antes de dormirte, o puedes hacerlo en secciones y ofrecer tus trabajos, y eso también se convierte en oración. Bueno, como les decía, esas preguntas yo me hacía de a quién se le había ocurrido repetir las Aves Marías tantas veces. Ahora comprendo, y cada vez que lo rezo, cada Ave María es una preciosa rosa para la Virgen. Es seguro que todos conocemos esta bella oración que es el Santo Rosario. Una leyenda cuenta que un hermano que no era sacerdote de la Orden de los Dominicos no sabía leer ni escribir, pero por lo que no podía leer los salmos, como era la costumbre en los conventos de esa época. Entonces, cuando terminaba sus labores por la noche, él era el portero, el barrendero, el hortaleano, etcétera. Hacía todos los trabajos, los más que nadie los quería hacer, ¿verdad? Luego se retiraba a su celda a dormir. Por la mañana de madrugada se levantaba antes que todos sus hermanos y se dirigía a la capilla para repetir su costumbre de saludar a la Virgen. El hermano superior notaba que todos los días cuando él llegaba a la capilla para celebrar las oraciones de la mañana, con todos los monjes había un exquisito olor a rosas recién cortadas, y le dio curiosidad, por lo que preguntó a todos quién se encargaba de adornar el altar de la Virgen tan bellamente, a lo que la respuesta fue que ninguno lo hacía y los rosales del jardín no se notaban faltos de sus flores. El hermano llegó enfermo, llegó a estar pues muy ya enfermo de gravedad. Los demás monjes notaron que el altar de la Virgen no tenía las rosas acostumbradas y dedujeron que era el quien ponía las rosas. Pero ¿cómo? Nadie le ha visto jamás salir del convento, ni tampoco sabían
que comprara las bellas rosas. Una mañana les extrañó que él se había levantado, pero no lo hallaban por ninguna parte. Al fin se reunieron en la capilla y cada monje que entraba se asombraba, pues el hermano llegó, estaba arrodillado frente a la imagen de la Virgen, recitando extasiado sus Aves Marías, y a cada una que dirigía la señora una rosa aparecía en los floreros. Al terminar sus 150 saludos, cayó muerto a los pies de la Virgen. Con el correr de los años, Santo Domingo de Guzmán se dice que por revelación de la Santísima Virgen dividió las 150 Ave Marías en 3 grupos de 50 y los asoció a la meditación de la Biblia: los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos, a los cuales son los misterios tradicionales. Pero luego el Santo Papa Juan Pablo II le añadió los misterios luminosos. Pues aquí, como les puse, carguen su rosario todos los días. Cuando portas tu rosario, es un dolor de cabeza para el enemigo. Cuando usas tu rosario, Satanás colapsa. Cuando él te ve rezando el rosario, se desvanece. Vamos a rezar el rosario cada vez para mantener al enemigo desvanecido. Quizás cuando trates de reenviar este mensaje o para que otras personas escuchen esta oración, quizás te va a llegar el pensamiento de no lo mandes, ¿para qué? Pero tú mándalo para que más personas recen el Santo Rosario. Y este mensaje algo va a intentar desanimarte, así como te digo, pero aún así reenvíalo y comprobarás luego cómo trabaja el Espíritu Santo. También de esta manera colaborarás para acelerar el triunfo de la Virgen. Y sabes, el rosario es la oración que te da más paz, que te fortalece. Yo, de hecho, estoy viva gracias a que cuando me pasó un incidente muy traumático, yo estaba rezando mi Santo Rosario. Y por eso tengo tanta fe al rosario y estoy tan agradecida a la Virgen, porque la Virgen, por medio del Santo Rosario, me ha ayudado en todas las etapas de mi vida. Si tú necesitas alguna ayudita, que la Virgen te ayude, pues considera rezar diariamente tu Santo Rosario y rezarlo en familia. Aunque a veces el esposo no quiere rezar, a veces es la esposa que no quiere rezar, a veces son los hijos que se niegan a rezar, pero tú persevera, y un día, si tu esposo no rezaba, va a rezar contigo. Si tu esposa no rezaba, va a rezar contigo. Si tus hijos no rezaban, van a rezar, porque el que persevera alcanza. Y la misericordia de Dios, obtenida por medio de las manos de María, ella es la dispensadora de todas las gracias. Pide la gracia de rezar el rosario para ti, para tus hijos y para las futuras generaciones. Que Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos. En la cajita de la descripción te voy a dejar unas listas de reproducción del rosario y también de un libro, una consagración al manto de María, que allí te explica cada estrellita, que la Virgen de Guadalupe, qué significa cada de las estrellitas que tiene en su manto. Bueno, que Dios te bendiga, a ti y a todos los tuyos. Por favor, ora por mí, por mi familia, que yo siempre estoy orando por ti y los tuyos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.